Buenas tardes, mi nombre es Manuel Ruiz Herrera, soy estudiante del quinto curso del doble grado en Física y Matemática aquí en la Universidad de Sevilla. Y bueno, hoy os voy a hablar un poco sobre lo que entendemos por tiempo en física y haré un breve viaje histórico, ¿no? Desde el mundo que concebía Newton hasta el concepto de gravedad y la revolución relativista que, bueno, nos introdujo Einstein en el siglo pasado. Básicamente, ¿por qué? Porque voy a hablar de tiempo. Pues bueno, yo a lo largo de estos 5 años de carrera, 3 de ellos los he dedicado a ser alumno interno en el departamento de Geometría y Topología, ¿no? Donde he aprendido las matemáticas que eran necesarias para aprender relatividad general. Y bueno, actualmente me encuentro con José Ñorbe, que está en el chat, haciendo un proyecto de simulaciones cosmológicas, es decir, aplicando todas las mates que he aprendido a cómo funciona el universo. Y también estoy haciendo mi TFG, que básicamente está enfocado en teoremas de singularidades, que básicamente es lo que sustenta las ideas de Big Bang y de agujeros negros. ¿Cómo está relacionado el tiempo con todo esto? Pues básicamente, tanto como motivación para vosotros como meta para mí en esta presentación, os voy a intentar llevar a un concepto de tiempo que básicamente va a ser el escultor del universo, va a ser lo que haga que el universo es tal y como es. Vamos a empezar dando pasos muy breves, muy básicos, pero vamos a llegar a esa idea, ¿vale? Cuando pensamos en tiempo, esencialmente, pues nos podemos hacer muchísimas preguntas muy profundas y esenciales, ¿no? La primera pregunta que se han planteado los seres humanos desde el principio de los tiempos, nunca mejor dicho en este caso, es que el tiempo en sí mismo es algo que surge, pues, naturalmente de nosotros, ¿no? Es básicamente aquello que nos permite describir el cambio y el movimiento. Nos preguntamos siempre qué es el tiempo en sí mismo, ¿no? Si buscamos en Wikipedia, básicamente, pues encontraremos una definición un poco mala que nos dirá que el tiempo es aquello que mide un reloj, pero si luego buscáis qué es lo que es un reloj, pues os dirá que es aquello que mide el tiempo, lo cual nos puede parecer cuanto menos satisfactorio. Y bueno, desde la física, pues podemos entender el tiempo de varios modos. Podemos comenzar a entenderlo con parámetros, es como un número sin más, lo podemos entender como una cuarta dimensión, como veremos a lo largo de la charla. Y bueno, en este mismo contexto, pues incluso podríamos preguntarnos que por qué surge el tiempo, ¿no? ¿Por qué el tiempo tiene un principio? ¿Por qué tiene un fin? Y bueno, si alguna habéis leído algo de esto, pues sabréis que esto está más relacionado con cuestiones cosmológicas, es decir, con el estudio del universo. Y de esto hablaré muy brevemente al final de la charla. En el mismo sentido, pues bueno, otras cuestiones que nos podríamos hacer es qué propiedades tiene el tiempo, ¿no? Y por qué tiene esas propiedades, por qué existe una flecha del tiempo, porque el tiempo siempre va hacia adelante y no podemos ir hacia atrás, porque si rompo un huevo, el huevo se queda roto y no puedo volver hacia atrás, ¿por qué no puedo controlar el movimiento en el tiempo, no? Porque yo puedo decidir cómo me muevo en el espacio, pero no puedo decir cómo me muevo en el tiempo. Pues bueno, a estas primeras preguntas las responde la mecánica clásica, la relatividad especial y la relatividad general. Las tres son teorías mecánicas. La primera es aquella que debemos a Newton y las otras dos son las que debemos en gran parte a Einstein. Las dos primeras las veréis en carrera, en asignaturas como mecánica y ondas o en electrodinámica. Bueno, y relatividad general aún no está en el grado. Se ha propuesto que haya una optativa con que quizás cuando lleguéis ya existe, lo cual es una pena que todavía no esté, pero bueno, quizás está cuando lleguéis vosotros. Y estas otras preguntas pues las responderán la termodinámica y la física estadística, que también son asignaturas que veréis en la carrera. Mi objetivo principal hoy es, bueno, por un lado, que a ver si os pica el gusanillo por la rama de la física de la que os voy a hablar, que esencialmente va a ser la primera, va a ser la mecánica. Voy a hablar desde las leyes de Newton, de manera muy básica, como lo habéis visto en bachillerato, hasta llegar a conceptos casi como la curvatura del espacio-tiempo. Así, mi plan es introducir algunos conceptos nuevos, que algunos tratáis en la carrera, otros no, pero daros sobre todo una forma de intuir y entender estos conceptos de una forma lo más visual que podáis y lo más geométrica posible, para que, bueno, tampoco se os haga aburrida la presentación y que aprendáis a ver estos conceptos tal y como son. Así, bueno, voy a comenzar con un repaso muy básico de lo que se da en bachillerato sobre Newton. Sabéis que Newton básicamente le debemos a él casi toda la mecánica clásica, básicamente inventó las matemáticas necesarias para toda la física casi que conocemos. Esto lo propuso él en su libro Principia Matemática, que básicamente es un libro de filosofía de la naturaleza. Y bueno, como sabéis, pues la mecánica clásica se basa en tres leyes fundamentales. La primera de ellas es la ley de inercia. En esta ley haré mucho hincapié porque, bueno, más adelante los conceptos los retomaremos, porque, como sabéis, la ley de inercia nos dice que si sobre un cuerpo la suma de fuerzas es cero, es decir, si no hay una fuerza efectiva, pues el cuerpo va a estar obviamente en reposo, va a estar quieto o se va a estar moviendo una trayectoria rectilínea, en plan una línea recta con velocidad constante. Quiero que os quedéis con la idea de que a toda línea que sea aceleración cero, a toda trayectoria con aceleración cero, la vamos a llamar geodésica, ¿vale? Le vamos a poner ese nombre raro por ahora, os lo vais a creer. No os voy a decir qué es, simplemente la vamos a caracterizar así. Geodésica va a ser aceleración cero, porque más adelante retomaremos este concepto, ¿vale? Luego, la segunda ley, básicamente, pues es la ley de Newton, la que conocemos todos, la fuerza igual a masa por la aceleración. Esta básicamente es nuestra ecuación fetiche, ¿no? Todos queremos usar esta ecuación siempre. ¿Qué problemas no hemos resuelto con esta ecuación que aparece básicamente en todos lados? Y bueno, luego está la ley de acción y reacción, que básicamente nos dice que si hacemos una fuerza, ¿no?, sobre un cuerpo, el otro cuerpo pues ejercerá sobre nosotros una fuerza igual, pero de sentido contrario. Básicamente en esto se basa la mecánica clásica.
Todas estas ideas, pues bueno, en la carrera las refinaréis un poquillo en la mecánica lagrangiana y hamiltoniana que veréis en mecánica teórica, pero al fin y al cabo los conceptos siguen siendo iguales, solo que se refinan muchísimo matemáticamente. En este sentido, pues bueno, ¿qué era el espacio y qué era el tiempo para Newton? Pues básicamente para Newton, y pues también en mecánica lagrangiana, el espacio va a ser una especie de contenedor, ¿no? ¿Qué es el espacio? Si quito todas las cosas que existen y solo me quedo con ese contenedor, en plan, eso va a ser espacio. Quitar todo y lo que quede, eso es lo que voy a llamar espacio. De este modo, pues claro, el espacio para Newton simplemente pues es esta especie de contenedor que va a tener simplemente pues 3 dimensiones, ¿no? Como experimentamos habitualmente en el día a día. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, un objeto, vamos a poner este alien aquí, y yo quiero caracterizar su movimiento, pues básicamente le voy a caracterizar por 3 puntos, ¿no? X y Z, que va a ser su posición en el espacio, pero también me va a hacer falta un cuarto número, que es esa t, ese tiempo, que ese tiempo para Newton simplemente es un parámetro, es un número, no es nada más. Simplemente es un número que nos permite identificar cómo se mueve el objeto, nos permite hablar de idea de movimiento, y simplemente es como un flujo, un número que se mueve hacia adelante siempre de manera universal para todos, y que siempre es igual para todo el mundo. Es el tiempo del que hablamos comúnmente, el tiempo que medimos con los relojes, el tiempo del que hablamos cuando tú y yo hablamos de tiempo, ¿vale? No es nada raro, simplemente es lo que es el tiempo, o la idea que tenemos normalmente de tiempo. Bueno, por ir remando todo lo que voy diciendo, ¿vale? Para tener un poco de consistencia con lo que voy a decir más adelante, pues básicamente, bueno, como hemos dicho con la ley de inercia, si yo coloco al alien, ¿no? Y va con una velocidad constante y no hacia la derecha en el eje X, vamos a considerar que el eje X es el horizontal, bueno, y no ejerzo ninguna fuerza sobre el alien, pues básicamente irá en una línea recta, ¿no? Que, como hemos dicho, tiene aceleración cero y, por tanto, es geodésica. Nos recordamos que es geodésica. Y, bueno, del mismo modo, si yo ahora ejerzo una fuerza y también tiene la misma velocidad que antes, pongamos, por ejemplo, la fuerza de la gravedad, que, como sabéis, pues tiene esa expresión, ahora el alien, pues, hará una trayectoria curva, claramente, ¿no? Porque la fuerza lo empuja hacia abajo. Vale. Para acabar con este breve repaso de bachillerato, pues básicamente, ¿cómo podemos cambiar de un sistema de referencia a otro? Es decir, si estoy midiendo el movimiento en un punto del espacio, vamos a poner que mi sistema de referencia es S, ¿cómo mide otra persona, otro observador que se está moviendo a una velocidad constante de mí, ¿no? En un sistema S'? Pues básicamente, esto viene dado por lo que se llaman transformaciones de Galileo, que son estas ecuaciones que conocemos todo el mundo. Son muy intuitivas, básicamente. Si la posición que yo mido, ¿no? Será simplemente la que mide el de S' más la distancia que ha recorrido S' en el tiempo que sea. Y como vemos, pues C' tiene que ser igual a T, porque básicamente, como he dicho, el tiempo es un flujo universal y es el mismo para todo el mundo. Eso es muy, muy importante. Va a ser siempre el mismo para todo el mundo. Además, recalco aquí que, bueno, aunque las visiones de la realidad que tengan ambos sistemas van a ser diferentes, ¿no? Cada uno medirá una posición, unas velocidades. Podemos ver básicamente que de la ecuación x' igual a x menos vt, pues básicamente las velocidades también van a cambiar en un sistema a otro, ¿no? Va a ser vx es igual a v' es igual a v, que mido en mi sistema, menos la otra v. Las visiones van a ser diferentes, pero lo que quiero decir es que la realidad es la misma para los dos. La manera en la que miren la realidad tienen que ser compatibles, y la compatibilidad se viene por las transformaciones de Galileo. Pero la verdad es una, aunque la miren de maneras diferentes, es lo que me quiero referir. A esto lo vamos a llamar principio de relatividad, ¿vale? Y esta es su versión clásica, porque son con las transformaciones de Galileo. Pero bueno, con esto acabamos el repaso, y bueno, toda esta física es la que habéis aprendido en el instituto, habéis resuelto miles y miles y miles de problemas con esta física. Es súper sencilla, es intuitiva, funciona bien, como sabéis, pero bueno, no funciona siempre. La mecánica clásica, es decir, todo lo que os acabo de contar, es inconsistente con la teoría electromagnética, es decir, con la teoría que explica el campo eléctrico y el campo magnético. ¿Por qué? Básicamente, esta teoría se basa en las ecuaciones de Maxwell, y las ecuaciones de Maxwell, hablando de una manera un poco burda, se van muy mal con la teoría de Newton y sobre todo con las transformaciones de Galileo. Esto hizo básicamente entrar en crisis a la física, porque claro, ¿qué teoría estaba bien? ¿La teoría de Newton, que llevaba tantos años y funciona tan bien, o ahora la teoría electromagnética? Pues bueno, cuando Michelson y Moseley hicieron su experimento, que bueno, no podré hablar hoy de él, pero es bastante interesante, os animo a que leáis sobre él, demostraron que la velocidad de la luz es constante, y toda la balanza cayó para el lado del electromagnetismo, porque por lo que os acabo de decir de las transformaciones de Galileo, la velocidad de la luz no puede ser constante por las transformaciones de Galileo, sería diferente en diferentes sistemas de referencia, pero experimentalmente vemos que es constante. De esta manera, la relatividad especial se va a basar en dos principios fundamentales. En un principio de relatividad como el que acabo de explicar, pero que va a tener unas transformaciones diferentes, es decir, no van a ser las transformaciones de Galileo.
Y en este punto quiero volver a decir lo que he dicho antes, y es que el nombre de teoría de la relatividad es un nombre muy malo y un nombre del que han hecho mucho daño muchísimos filósofos, muchísimos humanistas a lo largo de la historia, que se han aprovechado básicamente el nombre de relatividad para decir todo es relativo, nada es verdad. Eso es mentira, la relatividad te dice completamente lo contrario. Hay visiones diferentes, pero todas las visiones son sobre la misma realidad y todas esas visiones van a ser compatibles entre sí. Eso es una idea muy importante. Y bueno, el otro principio es que la velocidad de la luz, que la vamos a llamar c siempre, es una constante universal, ¿vale? De hecho, es una velocidad máxima. Y bueno, llegado a este punto, no quiero que os tiréis de los pelos ni que penséis, ¡buah, todo lo que aprendí es mentira! Porque no. Las leyes de Newton siguen siendo válidas, solo que son válidas en un marco, cuando las velocidades a las que nos movemos son bajas comparado con la velocidad de la luz. Recuerdo que la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo, así que nos tenemos que mover a velocidades muy, muy altas para que los efectos relativistas que voy a comentar ahora pues se puedan ver, ¿vale? Así que tranquilos porque la física sigue funcionando, solo que en diferentes límites, ¿vale? Bueno, os prometí hablar de tiempo, parece que no estoy hablando nada de tiempo, pero bueno, aquí la cosa se pone un poquillo más interesante, porque básicamente para que se cumplan estos dos principios fundamentales, pues tenemos que hablar de espacio-tiempo. El espacio-tiempo, pues básicamente va a ser ahora una nueva entidad, un nuevo objeto en el que el tiempo se vuelve una nueva dimensión. Es decir, el tiempo ha pasado de ser un parámetro, un número, a ser una nueva dirección. Te puedes mover en el tiempo, existe el movimiento en el tiempo, ¿vale? Es decir, es igual que un movimiento en el espacio, solo que el movimiento en el tiempo siempre va hacia adelante. Es lo único que tenemos que tener en cuenta. Todas estas ideas, bueno, siempre se le deben a Einstein, pero quiero romper una lanza histórica a favor de otros muchos científicos, físicos y matemáticos, como son Minkowski, Poincaré, Lorentz, que hicieron un trabajo genial en la teoría de la relatividad especial también. Bueno, llegado a este punto, vamos a aprender cómo se mueve en el espacio-tiempo, qué significa moverse en el espacio-tiempo. Como es obvio, imaginarnos 4 dimensiones es prácticamente imposible, así que nos vamos a quedar con 3. Vamos a imaginar que el espacio solo tiene 2 dimensiones, ¿vale? Y que la dimensión que va hacia arriba es el tiempo, ¿vale? De este modo, el espacio básicamente va a ser como una rodaja, ¿vale? Va a ser como una peli, básicamente. Van a ser rodajas de espacio que se van a ir moviendo en el tiempo, hacia arriba, de manera que si yo hago pausa en un momento, ¿no? Me paro en el tiempo, pues va a tener una rodaja de espacio en ese tiempo. Pero si le vuelvo a dar al play, pues básicamente el espacio seguirá moviéndose hacia adelante, como si en una película empiezan a moverse los frames hacia arriba otra vez, ¿vale? De este modo, claro, estamos ahora en 4 dimensiones, ahora para mí alguien necesito 4 números, aunque como he dicho la representación es en 3 dimensiones, ¿vale? Como la real es 4 dimensiones, necesito 4 números, 3 para determinar el espacio y 1 para determinar en qué instante de tiempo se encuentra. Además, por lo que acabo de decir, si el alien está en reposo, ¿no? Nuestra idea sería que ahora mismo no se va a mover, está quieto. Pero ¿qué pasa? Que ahora el tiempo es una dimensión, te puedes mover en el tiempo. Es decir, que el alien se va a mover hacia arriba, se va a mover en el tiempo. Porque moverse hacia arriba significa moverse en el tiempo en nuestro diagrama, ¿vale? Y estar quieto está en el espacio. En el punto de espacio no se mueve, pero se mueve hacia arriba en el tiempo. Del mismo modo, si yo ahora le doy una velocidad en el eje X como hacía antes, ¿no? Si solo se moviera en el espacio, pues haría así. Pero no. Ahora te puedes mover en el tiempo, es decir, hay un movimiento vertical en el tiempo, de manera que tienes que componer este movimiento horizontal en espacio con el movimiento vertical en el tiempo, de manera que va a hacer una especie de diagonal. Va a ser así, a diferencia del reposo que hacía así, ¿vale? De hecho, imaginaros que, claro, cuanto más grande sea la velocidad a la que se mueve el alien, más curvada va a estar esta diagonal. Pero ¿qué pasa? Si la velocidad de la luz es máxima, pues va a llegar un punto en que, claro, no puedo girar más, ese ángulo va a ser máximo, y ese ángulo máximo se corresponde con la velocidad de la luz, es decir, no puedo ir más allá. No existe la trayectoria que hay más allá de esa V máxima. No son puntos accesibles para mí. ¿De acuerdo? Mi realidad acaba donde está esa línea. Bueno, nos podríamos preguntar ahora. Has dicho ahora que el principio de relatividad iba a ser diferente, ¿no? Pero ¿cómo cambian las transformaciones de Galileo? ¿Cuáles son las nuevas transformaciones? Pues las nuevas transformaciones son las transformaciones de Lorentz. No me gusta mucho poner ecuaciones en las diapositivas porque seguramente os perdáis todavía más. Pero bueno, básicamente volvemos a tener un sistema de referencia como antes, uno prima y otro sin prima, ¿vale? El de las primas, pues básicamente es x prima y t prima. La z y la y se quedan iguales porque suponemos que nos movemos solo en horizontal, ¿vale? Y pues básicamente así como se transforman ahora las coordenadas x y t en relatividad especial. Como vemos ahora, el tiempo también varía, el tiempo es relativo y todo depende de la velocidad a la que nos movamos, que es esa v, que en función de c, pues podrá ser más grande o más chico. De hecho, daros cuenta que si v es muy pequeño con respecto a c, el término v partido de c es 0. Y si hacéis todas las v partido por c 0, recuperáis las transformaciones de Galileo. Daros cuenta que x' será igual a x menos vt y t' será igual a t, porque todo lo demás es 0 y el 1 de abajo. No sé si lo veis, pero bueno, tampoco esto es demasiado importante. La idea esencial es que estas transformaciones lo que hacen es que c es constante experimentalmente, ¿no? La velocidad de la luz es constante experimentalmente. ¿Por qué estas transformaciones son así? Pues básicamente porque
Por un lado, queremos que el tiempo se dilate y por otro, que el espacio se contraiga, porque c, hablando de forma naif, al ser una velocidad, no es espacio entre tiempo, entonces tenemos que modificar, en cierto modo, el espacio y el tiempo para que la velocidad de la luz se mantenga constante. Las transformaciones de Lorentz son muy difíciles de ver. Aquí tenéis una representación que es, bueno, un poco complicada, pero ahí veis cómo el espacio-tiempo hace cosas raras simplemente pues, para hacer que la velocidad de la luz siga siendo constante. La zona negra es la zona de la que antes os he hablado, que no podéis llegar a esa zona. Vuestra realidad, por así decirlo, sería simplemente la zona gris. Más allá de la zona gris no podéis ir porque esa diagonal se corresponde con la velocidad de la luz. Y la velocidad de la luz es máxima y no podéis ir a más de la velocidad de la luz. En relación con esto, ¿qué ocurre ahora con la gravedad, no? Porque la gravedad de Newton, si existe una velocidad máxima, ¿qué le pasa? Porque básicamente Newton no tenía velocidad máxima, por tanto, la gravedad se transmitía de manera instantánea. Si está el Sol y la Tierra, que están a muchísimos kilómetros entre sí, la gravedad entre ellos se transmite de manera instantánea. Esto es totalmente incompatible con la idea de que la velocidad de la luz sea máxima, lo viola completamente. Así que, bueno, surge una nueva teoría, que es la teoría de la relatividad general, que será nuestra nueva teoría de la gravedad, y bueno, se la debemos a Einstein también, y se basa esencialmente en el principio de equivalencia, que es de las mejores ideas que tuvo Einstein. Suponemos, ¿no?, que tenemos una caja lo suficientemente pequeña y metemos a Einstein ahí dentro, ¿no? Y lo ponemos primero flotando en el vacío. Pues básicamente, si Einstein ahora suelta una bombilla, pues se va a quedar ahí flotando a su lado y poco más. Va a pensar que está en reposo, que se está moviendo con velocidad constante, pues está ahí flotando en el vacío. Si ahora lo meto en una caja que está influida por la gravedad, ¿vale?, y empieza a caer para abajo, y suelta la bombilla también, pues va a pasar lo mismo. La bombilla se va a quedar flotando a su lado, porque si él está cayendo y la bombilla, él la suelta, la bombilla cae a la vez que él. Así que no puede distinguir estar flotando en el vacío sin moverse o a velocidad constante de estar cayendo por un campo gravitatorio. Del mismo modo, si yo ahora meto a Einstein en la caja, ¿no?, y está sometido a la gravedad, pero ya está en el suelo, ¿vale?, y suelta la manzana, ¿vale?, y tenemos el mismo modo, ahora Einstein dentro de la caja, pero ahora lo propulsamos desde abajo, lo vamos a propulsar hacia arriba con una aceleración igual a la aceleración de la gravedad, pues Einstein va a sentir que está pegado al suelo, va a sentir peso, va a sentir que está sometido a la gravedad. De hecho, la manzana va a caer en ambos casos, porque en un caso me estoy moviendo hacia arriba, pero en otro caso está la gravedad. Estas dos situaciones también son completamente indistinguibles. Y esto es el principio de equivalencia. No podemos distinguir ninguna de estas situaciones. Nos vamos a quedar con el primer caso, que es el que nos da más idea, que es que si los dos primeros casos son indistinguibles, no puedo distinguir el reposo o la velocidad constante de estar cayendo, puedo decir, claro, si no puedo distinguir estas situaciones, que las trayectorias debidas a la gravedad, pues básicamente son geodésicas, no son a aceleración cero, porque si es lo mismo, al menos dentro de la caja, estar parado que estar cayendo por la gravedad, pues puedo decir que la trayectoria va a ser una geodésica. Pero ahora me diréis vosotros, pero si las geodésicas antes eran líneas rectas y las trayectorias gravitatorias, las órbitas, son curvas todas, ¿cómo van a ser geodésicas si las geodésicas eran líneas rectas? Pues la idea genial de Einstein es básicamente que el espacio-tiempo se va a curvar, ¿vale? Y por tanto la geodésica que antes eran rectas ahora va a ser curva. Diréis, ¡buah, qué paranoia es esto! Es fácil de entender porque básicamente imaginaros que vosotros estáis en la Tierra, ¿no? Yo ahora mismo estoy en mi cuarto y yo veo que la Tierra, en mi espacio, porque estoy en un sitio pequeño de la Tierra para mí es plana. Y si yo ahora empiezo a moverme en línea recta, pues para mí me estoy moviendo en línea recta. Sin embargo, si alguien se va fuera de la Tierra, ¿vale?, y me mira desde fuera y consigue verme, pues básicamente va a ver que la Tierra es esférica, la Tierra está curvada. Y por tanto, mi trayectoria, como yo me he movido, no es una línea recta, es una curva. Y exactamente esta es la misma idea de Einstein. Las cosas se están moviendo en línea recta, pero en un espacio curvo. Y eso son las geodésicas en el espacio-tiempo. De manera que la gravedad simplemente pues, va a ser la curvatura en un espacio-tiempo que va a estar producida por la materia. Podemos visualizarlo un poco así, pero visualizar esto es imposible. Si no podemos ver ni siquiera 4 dimensiones en los diagramas de antes, ¿cómo vamos a ver ahora encima curvatura en 4 dimensiones? Yo voy a intentar que veáis esto, ¿cómo lo vamos a ver? Pues básicamente casi toda la gravedad se debe a curvatura en el tiempo. Y esto se comporta parecido a dilatación temporal que está debida a la masa, ¿vale? Igual que antes vimos que se producía dilatación temporal en las transformaciones de Lorentz, que de hecho no hice mucho hincapié, pero bueno, si ahora tenéis alguna duda me podéis preguntar. También se producirá una dilatación temporal debido a la masa que viene dada por esta fórmula, donde T' será el tiempo en la Tierra y el otro T pues será tiempo lejano. Es decir, lo que os quiero decir es que el tiempo, en función de si estáis más cerca o más lejos de una masa, en este caso de la Tierra, va a pasar más rápido o más lento para vosotros. ¿De acuerdo? Esto básicamente, bueno, parece muy loco, pero podemos visualizarlo fácil. Si volvemos a nuestro diagrama de espacio-tiempo, pues bueno, imaginaos que coloco relojes en el espacio, ¿no? Están todos en reposo, de manera que, como dijimos antes, ¿no?, el movimiento en el espacio-tiempo, si está en reposo, todo se va a mover hacia arriba del mismo modo, el tiempo va a pasar de la misma manera para todos. Sin embargo, si ahora coloco la Tierra y coloco el reloj otra vez en reposo, vamos a imaginar que la Tierra está en reposo, ¿vale?, porque si no es imposible de ver.
Pues claro, el tiempo cerca de la Tierra va a pasar más lento y por fuera va a pasar más rápido. Básicamente se va a visualizar así. Básicamente como un flujo de agua, os podéis imaginar, en la que el tiempo es el agua y el agua, cuanto más cerca de la Tierra estéis, más lento va a ir y cuanto más lejos, pues más rápido, ¿de acuerdo? Claro, si ahora yo coloco mi alien otra vez aquí pegado a la Tierra, si el tiempo fuera va más rápido, pues básicamente lo va a girar. Es básicamente como si colocáis un palo en un río y por fuera el agua va mucho más rápido que por dentro, el palo se va a empezar a girar. Y básicamente, por esta dilatación temporal, se produce la gravedad y esa es la trayectoria debido a la gravedad que va a tener el alien. De manera que podemos ver la gravedad básicamente como esta dilatación del espacio, del tiempo, perdón, debido a la masa. Así que bueno, hemos pasado del tiempo que era un parámetro, luego hemos pasado al tiempo que era una cuarta dimensión y encima era relativa por las transformaciones de Lorentz, porque básicamente el tiempo pasaba diferente en función de la velocidad que lleváramos, y luego hemos pasado encima a que el tiempo también se puede dilatar por la masa y que el tiempo se puede curvar, y dando lugar a la gravedad. Con esto he cumplido lo que os prometí, que básicamente es que el tiempo pues esculpe de cierta manera el universo, ¿no? Porque básicamente la gravedad es aquella fuerza que genera todo el universo, que da la forma al universo, que produce las galaxias, que produce las estrellas. Y básicamente hemos visto cómo la dilatación del tiempo, que básicamente es la curvatura del tiempo, pues puede explicar este fenómeno. Con estas ideas básicas que os he dado hoy, bueno, espero que hayáis entendido casi todo o que al menos hayan quedado algunas ideas. Espero que en el futuro, si os han picado el gusanillo, que sigáis estudiando por vuestra cuenta y que intentéis responder a esta segunda pregunta que yo dejé aquí colgada sobre el principio y el fin del tiempo, porque básicamente con la idea que he planteado de relatividad general, pues podéis estudiar el universo. Y eso está totalmente relacionado con el principio y el fin del tiempo. El principio está relacionado con el Big Bang y el fin del tiempo pues está relacionado con los agujeros negros. ¿Qué pasa? Que son dos puntos donde la teoría de la relatividad general, que está aquí de forma muy básica, pues falla en esos puntos. Ahora falta una gravedad cuántica. Así que el tiempo del que yo os he hablado quizás no funciona. Quizás hace falta un tiempo cuántico. No lo sabemos. Pero esas son preguntas que quedan abiertas y que, bueno, quizás vosotros podáis responder y quizás tú seas el próximo en cambiar nuestra idea de tiempo. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por vuestra atención. Sé que he ido un poco rápido porque es la primera vez que hago una charla y estoy un pelín nervioso, pero bueno, si tenéis alguna duda o si queréis contactar conmigo en algún otro momento para comentarme lo que sea, tenéis también mi mail y muchas gracias. Es el momento de, si tenéis que decirme algo, pues decírmelo. Si queréis darme feedback también sobre cómo ha ido, lo que queráis. Gracias a los que estáis diciendo que ha estado bien. Sé que he ido demasiado rápido, ¿eh? Eso también me podéis decir también cosas malas. Qué bueno. Sobre todo, bueno, me gustaría haber hecho bastante más hincapié en la idea de las transformaciones de Lorentz, que me lo salta un poco. Que, bueno, básicamente, pues, a través de las transformaciones de Lorentz, pues podéis ver que el tiempo se dilata y el espacio se contrae, ¿no? Que, en cierto modo, eso lo que quiere decir es que los relojes que se mueven, pues, corren más lento y las cosas que se mueven las veis más contraídas, ¿sabes? Las veis más cortas, que eso es algo muy interesante, se puede deducir directamente de estas ecuaciones. Tampoco tenía mucho tiempo más para pararme porque nos iba a dar todo el tocho. Pero bueno. Vale, José Ignacio. Entonces, ¿yo cómo definiría el tiempo? Pues, a ver, eso depende mucho de... es una pregunta muy filosófica. Si lo quieres responder realmente, bueno, dentro de la física no deberían de responderse preguntas de qué es, aunque yo haya planteado así la charla de un modo un poco catchy en cierto sentido, ¿no? Para llamar la atención. Pero básicamente en física esas preguntas no se responden, ¿no? Es un poco positivista. Pero al fin y al cabo, pues bueno, depende de la filosofía con la que te tomes. Científicamente, pues supongo que el tiempo simplemente será aquello que te permite explicar las observaciones que hacemos de la realidad. Entonces, al fin y al cabo, primero no nos hacía falta nada más del tiempo, ¿no? Pues simplemente con ser un número, pues podíamos definir así el movimiento de las cosas, no nos bastaba. ¿Qué pasa? Que luego, cuando pasa lo de toda la revolución de la velocidad de la luz, etc., pues claro, nos hace falta que el tiempo se dilate. Entonces, como que cambiamos en cierta manera de... No es exactamente así el razonamiento científico que se llevó a cabo, pero bueno, nos hace falta eso, que el tiempo sea una nueva dimensión, que exista el espacio-tiempo y que el tiempo sea algo relativo. Y ya luego, pues, el remate de los tomates, ¿no? Con Einstein, viendo que este espacio no es solo plano, que también puede curvarse dando lugar a la gravedad. Entonces, científicamente sería esa la respuesta. Que, bueno, luego en cuántica
se recupera un poco la idea antigua, ¿no? Esas dos ideas son muy incompatibles, básicamente por lo que no funcionan bien, en cierto modo, una de las muchas cosas por las que no funcionan bien, cuántica y las teorías que yo os he mostrado. Pero bueno, eso. Si tenéis alguna duda más, si no sé si hay chavales de instituto, todos sois gente que conozco, si tenéis alguna duda sobre la uni, sobre la carrera, podéis preguntar lo que queráis también, como queráis. Y si no, pues bueno, yo espero 3 minutillos, si os queréis ir yendo, pues vais yendo, y si alguien tiene algo que decir, que me lo diga. Y muchas gracias otra vez por vuestra atención. ¿Se me escucha? Sí, hola, Que tengo una pregunta. bebe Tú, agua. tú estudiaste física, ¿verdad? No, yo estoy acabando todavía. Yo soy del doble grado en física matemática y estoy en el 5.º año. Ah, vale. Es que yo estoy en segundo bachillerato y estoy, o sea, me gusta física y matemática, ¿vale? Pero creo que me gusta más física. Entonces, yo tenía pensado meterme en física, pero bueno, ahora que me has dicho lo del doble grado, para preguntarte más que nada si, por ejemplo, los primeros años se estudia mucha matemática, ¿verdad? O sea, muchas demostraciones, muchos teoremas. Y a partir del tercer Sí, curso o así, es cuando ya empieza todo a ser más... bueno, realmente en matemáticas depende de la asignatura mucho, pero sí, digamos que, a ver, no sé si hay algún compañero mío del doble grado por aquí que me vaya a matar, pero bueno, yo te voy a responder tal y como yo he vivido el doble grado, ¿vale? Si te gusta muchísimo la física, y bueno, Alberto me va a matar, si te gusta muchísimo la física y ves las matemáticas, aunque te gusten, las ves solo como una herramienta en cierta manera, ¿no? Ves como las matemáticas como algo que está ahí, ¿no? Y tú aplicas a las cosas y poco más, ¿no? Si lo ves así, que básicamente es la idea con la que solemos salir todos de bachillerato, ¿no? Todos solemos tener una idea de lo que son las matemáticas como tal, ¿vale? Las matemáticas son un mundo precioso en sí mismo, muy difícil y muy grande. Pero si tú, en tu futuro, que bueno, todavía no lo tendrás muy claro, quieres usar las matemáticas solo como una herramienta, ¿no? Como algo que vas a usar en la física, por lo que te gusta en la física, realmente como yo, te diría que no te hace falta hacer el doble grado. Es muy sacrificioso, no existe esa palabra, es un sacrificio muy grande. Porque básicamente en física te van a enseñar las matemáticas que hacen falta para la física. Que obviamente si estás en el doble grado, pues va a tener mucha más profundidad, sabrás muchas más cosas de matemática que un físico y vas a saber matemática de verdad. Pero las matemáticas que te hacen falta para entender la física te las van a dar los físicos. Y eso es así. Así que eso ya depende mucho de la persona, porque ya te digo, quizás en los primeros años, las primeras asignaturas de matemáticas te van mal o te cuestan mucho en función de cómo tú seas o cómo te choque o cómo lo veas. Pero quizás es un mundo bonito ahí. A mí, por ejemplo, me pasó un poco eso. Yo también era muchísimo más de física, de hecho sigo siendo muchísimo más de física. Y a mí las cosas muy abstractas, ¿no? Las demostraciones muy tochas como tal, pues bueno, están bonitas, pero te quedas un poco... Así que si lo que te gusta es la física de verdad, pues yo tiraría por física siendo tú. También, ya te digo, es un sacrificio muy grande. Estoy de acuerdo con lo que dice Gonzalo también, que dice que desde la física te puedes enamorar de las matemáticas. Aunque bueno, también te digo, luego todo lo que plantea aquí al final de relatividad general y demás, que es súper bonito, ¿no? Porque ahí la física que hay, bueno, ahí la línea entre física y matemática, para mí tampoco está tampoco tan clara, ¿no? Porque, por ejemplo, en el grado de física, por lo menos en Sevilla, por ahora, como he dicho antes en la charla, no, no vas a aprender las matemáticas que te hacen falta para saber relatividad general. Eso te lo tendrías tú que mirar por tu cuenta, que básicamente yo he aprendido porque he estado en matemáticas porque he aprendido por mi cuenta. Si, si eso, pues, no sé. La verdad que es bastante complicada la pregunta, pero lo que dice Alberto también es verdad. De hecho, él es muy bueno y él sabe mucho en matemáticas y lo que te dice del interés en matemáticas, pues es que te puede crecer mucho, aunque no... Ya te digo, yo las matemáticas antes las veía como una herramienta y no lo veo tanto, por ejemplo, como Alberto que está hablando, que lo ve como un mundo en sí mismo y de una manera muy... No sé, matemáticas por matemáticas incluso. Mm, pero eso. Puedes probar a meterte en el doble grado, si te harta el primer año, te vas luego a física y ya está, no vas a perder tiempo en un año.
Pero claro, es que también el primer año no es muy representativo, pero yo tuperaría también, la verdad. Sí, yo estuve hablando la semana pasada, vino un chaval que no sé si está en cuarto año o quinto, también está en el doble grado, que es hijo de una Sí, profesora de mi instituto, ¿no? Y estuvimos hablando con él en el recreo y nos sí. dijo eso, que es verdad que sobre todo los dos primeros años son muchas matemáticas, muchos teoremas, demostraciones, y A ver, para que mí, los peores años, para mí, son de matemáticas, son sin duda primero, pero bueno, primero solo una asignatura realmente, que todos mis amigos sabrán cuál es, que es álgebra básica, básicamente, que ahí dan muy duro. Y luego cuarto vuelve a complicarse mucho tanto en física como en mate, pero segundo no es tan complicado, tercero tampoco es para nada complicado. Ya, bueno, cuando empiezas con optativas, todo se hace bastante más ameno. Y además que te vas haciendo a la carrera, ¿eh? Porque es que tú llegas el primer día y te pone un teorema, te pone un lema, un corolario, una demostración, eh, un tercero de física básicamente es cuarto de física matemática, es lo mismo, vaya. Por eso decía, que esto te ponen todas esas cosas y te quedas como, ¿qué es todo eso, no? ¿Qué me estáis hablando? Pero luego quizás le pillas bastante el gusto. Aprendes lo que es una demostración, aprendes cómo pensar matemáticamente, los conceptos se te van metiendo dentro, aprendes a ser matemático. Es algo que parece como que la intuición, ¿no? Hay gente que obviamente cuando nace va a tener muchísima más facilidad, a tener muchísima más intuición que cualquier otra persona, por mucho que esa persona haga en su vida. Pero practicando, estudiando, haciendo problemas, esa intuición, esa matemática, ese ser matemático, igual que ese ser físico, se desarrolla, la verdad. Y yo te animo, la verdad, a que lo intentes, aunque sea un año, y si acabas muy harta, por más asignaturas que aparte de la que te he dicho, que es en la que se suele atragantar la mayor parte de la gente, pues eso abandona y si no, pues sigue, la verdad.